Sí, amigos de Riduca Online, el profesor Juanjo Bané circula en redes sociales un artículo interesante. Vamos hacia una recesión de doble inmersión y habla sobre el tema de la recesión económica que vive Panamá actualmente por la pandemia. Profesor, ¿a qué se refiere usted cuando habla doble inmersión? Pero hacemos la salvedad para que la gente lo entienda, no los economistas como usted. ¿Eso qué significa, profe? Adelante. No, mire, lo que pasa de doble inversión significa que se hunde, sube y se vuelve a hundir. Entonces, ¿verdad? Ya tenemos una primera inmersión, por llamarlo de alguna manera, porque bueno, la economía se ha venido al piso prácticamente. Pero ¿verdad? Ahorita reabrieron algunas actividades y el lunes abren otras actividades, ya incluso restaurantes y fondas. Ya queda poco. Entonces, inmediatamente va a haber un rebote. O sea, va a haber un poco más de actividad, en el sentido de que, bueno, estas cosas algo van a hacer. Pero, ¿verdad? El problema es el siguiente, que cómo no se frustra esta primera reactivación. Y se puede frustrar por varias cosas, y la más peligrosa es el rebrote, ¿verdad? Y eso ha ocurrido en varios países que, digamos, arranca la reactivación, pero por falta de una política pública adecuada e incluso pues de una ciudadanía que no está atenta, pero viene lo que se llama un recontagio o un nuevo brote. Y entonces, digamos, si hay un nuevo brote y hay que cerrar la economía, ahí va la doble inmersión, la economía vuelve a caer. Pero hay otra cosa que, ¿verdad? Hay que ver también cómo le va a ir a los negocios. Porque también puede ocurrir lo siguiente, y eso está pasando en otros países, y es que muchos negocios arrancan, pero no se pueden sostener. Por ejemplo, negocios que atienden consumo, por ejemplo. Por Ajá, ejemplo, los restaurantes van a abrir. ok. Ya ellos, por ahora han estado vendiendo, mandándolo a la casa, pero ellos van a abrir. Pero hay que ver cuánta gente va a llegar. Porque la gente, digamos, sobre todo gente que tiene alguna capacidad adquisitiva, ha aprendido a cuidarse. Entonces, digamos, no va a ser fácil que la gente vuelva a los restaurantes o a Ok. los bares, por ejemplo. Entonces, digamos, por otro lado, hay que ver cómo la gente responde al consumo. Porque en economía existe lo que se llama el ahorro precautorio. Por ejemplo, mucha gente ya se ha gastado parte de sus ahorros, no tienen mucha disponibilidad para seguir consumiendo o aumentar el consumo. O hay personas que se dieron cuenta de que los choques afectan a los hogares. Y ¿verdad? Los economistas, incluso a nivel internacional, están pensando que ese puede ser un factor que juega un papel. Que la gente, digamos, se abstenga un poco más que antes de tener un alto consumo. Otros están endeudados y están pensando que después tienen que pagar la casa. Y hay que ver también, ¿verdad? Si la gente va a posponer un poco el consumo, sobre todo de bienes durables, ¿verdad? Por ejemplo, Profesor, a mí profesor, abrieron la venta de automóviles. No creo que haya mucha gente en este momento que se lance a comprar un automóvil o que vaya a buscar un crédito para comprar una casa nueva o cambiar los muebles de la casa. Entonces va a haber cierta limitación en el consumo que también puede afectar la velocidad. Y lo que podría pasar del lado malo, ojalá no pase, es que muchos negocios abran, después que abrieron se dan cuenta que no son rentables y vuelvan a cerrar. profesor, en cuanto a Entonces, los entre el precios, contagio y eso puede haber una doble inversión. profesor, Necesitamos una buena política para evitarlo. sí, profesor, en cuanto a los precios, los valores, o sea, el costo, ¿se va a mantener igual? ¿Van a tener que bajar precio? ¿Usted cómo ve eso? Bueno, mira, yo creo que en el fondo hay un fenómeno que no se conoce porque no se ha dado, pero y cuando uno lo estudia como un hecho histórico, se llama deflación. Deflación es, ¿verdad? En sectores donde los precios empiezan a bajar porque, digamos, tienen una oferta ahí y no pueden salir de esa oferta. Eso podría llegar a pasar, por ejemplo, en el frente de la vivienda, o sea, donde hay mucha vivienda sin vender y de repente, digamos, de alguna otra manera, y no es que haya una burbuja, sino que frente a la situación que hay,
de hecho, pues, de repente esos precios pueden empezar a bajar. ¿Verdad? Por otro lado, hay cosas que no permiten, bueno, el precio del petróleo ha caído. Si eso se mantiene, podría ayudar que algunos negocios, por ejemplo, intenten bajar sus precios para aumentar su venta. Eso va a depender mucho de la respuesta de los consumidores, que repito, digamos, por un lado, por la protección de la gente de no salir tanto a la calle, y por otro lado, digamos, lo que llamamos ahorro precautorio, hay que ver, ¿verdad?, cómo le va a ir a algunos negocios. Sin duda algunos van a salir adelante, pero probablemente otros cierren porque se dieron cuenta de que abrieron y con la apertura no le está yendo muy bien y o bajen su nivel de actividad o simplemente vuelvan a cerrar. Profesor, el gobierno, lo que ha visto usted de las acciones que ha tomado el gobierno, ¿podría calificarse de que lo está haciendo frente a la pandemia o cómo su evaluación? Bueno, mire, yo creo que una falla que hubo para mí muy clara fue la protección. O sea, cuando se cerró la economía, ¿verdad?, se debió haber protegido a los hogares y no se hizo adecuadamente. Porque si uno ve el costo de la canasta básica alimenticia como la calcula el MEF, como usan el promedio para una familia muy pequeña, tres y media personas, ¿verdad? Si nosotros vemos el costo de esa canasta que anda aproximadamente por 206 balboas, ¿verdad? Y cuando vemos la completa va por 400. ¿Verdad? Entonces, de hecho, pues cuando a alguien le dan 100 balboas, no le alcanza. Y cuando no le alcanza, entonces empieza a ocurrir algo. Perdón, son 306 balboas. ¿Verdad? Cuando le dan 100 balboas, no le alcanza. Entonces eso, ¿verdad?, incluso la revista The Economist llamó la atención de que eso estaba pasando en Panamá. Sobre todo gente que está sin nada, que no tiene empleo, que lo que le da el gobierno no le alcanza, tienden a salir a la calle. Y en ese caso, digamos, bueno, hay un problema. El problema es que entre más gente en la calle, el confinamiento entonces no tiene la fuerza que debió haber tenido. Y eso fue un error. Miren, la CEPAL incluso estaba hablando de 143 balboas por persona en vulnerabilidad por 6 meses, como un estimado que daba la Comisión Económica para América Latina. O sea, y si tenemos 3 y media personas en una casa, es mucho más de 100 balboas. Entonces, creo que ese fue un problema que incluso fue comentado internacionalmente y que sigue siendo válido porque no todo el mundo va a conseguir empleo mañana. O sea, si hay reactivación, aunque no sea de doble inversión, y ojalá no lo sea, pero el empleo se va a ir recuperando lentamente. Y va a haber mucha gente que, por decir algo, va a volver a encontrar un empleo a mediados del próximo año. Y entonces, ¿qué hacemos con esas personas? No las podemos dejar en el abandono, ¿verdad? O sea que la protección no solo fue insuficiente, sino que yo creo que el gobierno debe ser claro de que va a seguir apoyando a la población hasta que se vuelva a los niveles de empleo, la gente logre conseguir de nuevo un empleo que le permita caminar con sus propios pies. Sobre todo, digamos, porque son familias que tienen gastos. Digamos, hay familias que hay familias que no tuvieron problemas. O sea, los profesores estamos dando clases por esta vía, por la vía del Internet. Entonces, el salario nunca cayó. Pero muchas personas quedaron sin salario. ¿Verdad? Algunos con esta reactivación puede que consigan empleo, otros van a durar más tiempo para conseguir el empleo. Y a esos que se van quedando atrás, no los podemos dejar atrás. Hay que seguirle dando un apoyo estatal para que, digamos, puedan, ¿verdad?, esperar con tranquilidad, digamos, el momento en que, digamos, el avance de la reactivación lo pueda volver a introducir al mercado laboral con éxito. Pues ya para finalizar, el gobierno está anunciando nueva emisión de bonos, préstamos y estas cosas. ¿Usted maneja información cuánto más o menos se ha endeudado durante este tema de la pandemia la administración?
Bueno, yo siento que ya van más con los 2.700 millones de Balboa de ayer, ya vamos por más de 5.000 millones de Balboa. Yo creo que aquí lo importante también sería lo siguiente, ¿cómo se va a usar? Yo creo que el gobierno debería hacer un planteamiento claro en para qué pidió el dinero y para qué lo está usando. Ya sabemos que parte de eso muy importante es para la liquidez de los bancos. Nadie quiere que exista una corrida bancaria, pero también debía quedar claro qué parte va a aliviar la situación precaria de la población. Yo creo que eso sería importantísimo. Y la otra cosa importante es quién lo va a pagar después. Y tiene que ser con equidad. Que no se le vaya a ocurrir a alguien decir, bueno, para poder pagar la deuda que tomamos, por ejemplo, hay que subir el ITV-MES y dejemos tranquilo, ¿verdad?, a otros sectores que incluso son sectores que tradicionalmente han evadido el fisco. Tiene que haber equidad tributaria. No se puede recargar esa deuda, ¿verdad?, en el ITV-MES, porque ese es un impuesto que lo paga todo el mundo y que carga a la gente más pobre. Entonces, digamos, si bien es cierto que la pandemia no tomó, si bien es cierto que, bueno, hubo que endeudarse, hay que ver cómo se va a usar y hay que ver cómo va a haber equidad en cómo se paga, no recargar a un sector de la sociedad. Así es. Bueno, como no, muchas gracias al profesor Juanjo Bané conversando aquí con nosotros sobre temas y proyecciones de la economía panameña. Para Riduca Online les informó Rigoberto Dumas Castillero.